En relación a la extinción de los derechos reales, el artículo 1907 del Código Civil ha establecido una suerte de artículo, digamos, general para regular la extinción de todos los derechos reales. Entonces decimos que así como hay modos de adquisición que tienen carácter general, eh, también el análisis de otros preceptos, por el análisis ese vamos a llegar a concluir que la mayoría de los modos de extinción son susceptibles de aplicarse y de generalizarse a todos los derechos reales o bien a muchos de ellos, ¿sí? Sin embargo, por ello, digamos, el código ha consignado una norma que es bastante general, ¿sí? Y que hace coincidir, por ejemplo, modos de extinción de los derechos patrimoniales y con algunos de los derechos reales, y también ha mencionado tres modos que se entienden que son generales para todos los derechos reales. Sin embargo, vamos a ir adelantándolo, lo vamos a tratar acá, que cada uno de los derechos reales en particular y en virtud de la naturaleza particular que tienen, también tienen modos propios de extinción de los derechos reales. Por ejemplo, en el caso del usufructo, la muerte del usufructuario, o sea, la muerte de su titular, provoca, digamos, la extinción del derecho real de usufructo, ¿sí? Y esa causa específica de extinción del derecho de usufructo no rige, por ejemplo, para otros derechos, ¿sí? Para el derecho real de dominio, ¿sí? Que se aplican otras normas. Pero bueno, esto es un poco para aclararles que van a haber modos propios de extinción cuando estudiemos cada uno de los derechos reales. El supuesto que contempla la norma, ¿sí? Es en el caso de la destrucción total de la cosa si la ley no autorizara su reconstrucción. En efecto, si una cosa se destruye o se consume totalmente, no solo se va a extinguir, digamos, el derecho real de dominio, sino que se va a extinguir todo otro derecho real por desaparecer el objeto. Ahí hemos puesto un dibujito, una imagen bastante graciosa. Aparentemente se ve una rueda, digamos, se trataría de un auto. Ustedes ven que si el auto se destruye, se va a destruir, digamos, se destruye la cosa. El titular de dominio sobre esa cosa no tiene posibilidad, digamos, de seguir siendo titular o de que su derecho siga existiendo. ¿Por qué? Por faltarle el objeto. En los derechos reales hemos visto que se traducen, digamos, a la existencia de dos elementos, la cosa y la posesión sobre esa cosa, ¿sí? Entonces, de tal suerte que si la cosa no existe o se destruye y tampoco existe posibilidad de reconstruirla, acá en el dibujito hemos puesto una foto de una destrucción total de la cosa, entonces el derecho real, digamos, se extingue, ¿sí? Y de tal suerte que se extingue ese derecho y si el auto, por ejemplo, sobre el auto hubiera recaído, digamos, un derecho de prenda, que es un derecho real de garantía para garantizar una suma de dinero, ese derecho real de prenda también se extingue, ¿sí? En ese objeto por cuanto, digamos, la cosa desaparece y no es posible, digamos, que se constituya como objeto del dominio ni de ningún otro derecho real. El artículo no incluye, pero se tendría que haber incluido como causal de extinción del derecho de dominio la puesta de la cosa fuera del comercio cuando pasa al dominio público del Estado. Ustedes van a estudiar que la cosa para ser objeto del derecho real debe ser una cosa cierta y determinada y debe encontrarse en el comercio. Por ejemplo, no es susceptible de ser poseída la estatua de Lola Mora que se encuentra en la Plaza Independencia. Ustedes han visto que en el centro de la Plaza Independencia hay una estatua, ¿verdad? Esa estatua no es susceptible de ser poseída y por ende no puede ser objeto de un derecho real. ¿Por qué? Porque es una cosa que pertenece al dominio público del Estado, como por ejemplo la casa histórica. La casa histórica pertenece al dominio público del Estado y no puede ser objeto de una venta, ¿sí? Y no es susceptible de posesión por parte de ningún particular porque es una cosa que está fuera del comercio. Entonces, si suponiéramos, podríamos suponer, ¿sí? Un inmueble que estuviera bajo el dominio privado de un particular, que fuera de titularidad de un particular, de pronto el Estado expropia de ese inmueble, ¿sí? Y ese inmueble pasa a formar, por una causa de utilidad pública, pasa a formar, digamos, parte del dominio público del Estado. En ese caso, esa cosa
el dominio en cabeza del titular se extingue por que esa cosa ha sido puesta fuera del comercio, digamos, a través de procedimiento expropiatorio que aplicó el Estado y por ende se extingue, digamos, el derecho de dominio del particular y también cualquier otro derecho real que hubiera pesado sobre la cosa. Tenemos como otro supuesto, ahí ven un dibujito, parecieran ser unos sillones, ¿verdad? Unos sillones que se encuentran en la vía pública, cuando ustedes pasan por la vía pública. ¿Y qué se imaginan? Digamos, ¿que es de alguien? No. Lo que se están imaginando es que alguien los ha puesto en la calle para que otra persona, digamos, las retire, ¿sí? Pero esa imagen o esa puesta, digamos, en la calle, implica, digamos, o nos da a pensar inmediatamente en la voluntad de quien hubiera sido el dueño de abandonar la cosa. De hecho, están abandonadas en esa calle. El abandono aparece, digamos, como una causal de extinción, ¿sí?, de los derechos reales. Ahora bien, este abandono es un hecho excepcional y que no se presume, sino que se exige, digamos, por parte de su titular una manifestación de voluntad que sea espontánea, clara y categórica, ¿sí?, y se la debe interpretar restrictivamente. En la diapositiva que vemos se tratan de cosas muebles y podemos ver que esa imagen hace presumir una voluntad espontánea, clara y categórica del abandono de la cosa. ¿Por qué? Porque nadie que quisiera continuar siendo el dueño de la cosa va a dejar, digamos, esa cosa puesta en la calle, puesta a disposición de cualquier tercero, ¿sí? Entonces, eso sería una manifestación clara y categórica. Ahora, si yo a este sillón, cosa mueble, lo hubiera visto puesto, por ejemplo, en el palier de un edificio y no hay una voluntad que sea espontánea, clara y categórica, porque puede ser que esté puesto ahí esperando su dueño a que lo retire el tapicero que va a llevar ese sillón a repasar, a retapizar, o bien podría estar, digamos, esperando a que alguien pudiera subirlo al sillón a su inmueble, ¿sí? En relación a los inmuebles, el abandono, ¿sí?, reviste, digamos, otras condiciones, porque así como para adquirir inmuebles la ley ha impuesto condiciones de forma que hemos analizado en la teoría del título y el modo y que es la escritura pública, el abandono también en materia de inmuebles, ¿sí?, debiera reviste la formalidad y debe ser hecho, digamos, por una manifestación clara, inequívoca y espontánea que surja, digamos, a partir de una expresión de voluntad que conlleve, digamos, una forma determinada que sea, digamos, la escritura pública. En materia de inmuebles, el no uso que se haga, es decir, si nosotros pasamos por un inmueble y vemos que tiene señales de inmueble abandonado, como ser, por ejemplo, que tenga el jardín abandonado, que se encuentre, digamos, deshabitado, los vidrios rotos de una casa, no podemos presumir que hay un abandono desde el punto de vista material, pero no jurídico, por lo que les acabo de decir, y además porque el dominio no se pierde por el no uso que de las cosas se hagan. Es decir, da la sensación de que ese inmueble, como acabamos de describir, no está siendo usado por su titular, pero en ese caso el dominio no se perdería por el no uso, ¿sí?, que se hiciera, digamos, de la cosa, o por el dejar usar. ¿Por qué? Porque el dominio tiene como una de las características que tiene, que la van a estudiar cuando estudien dominio, es la perpetuidad, que significa que el no uso de la cosa no hace que por efecto de ese solo no uso la cosa se pierda. Si aparece frente a ese no uso otro instituto que es la prescripción, que es un modo de adquirir dominio, que implica la posibilidad de adquirir un derecho real de dominio por sobre el inmueble que hubiera pertenecido a un tercero, por el transcurso del tiempo sin que este tercero hubiera usado el inmueble, sumado a otros elementos que, bueno, oportunamente se estudiarán. Aparece también como otra causal general de extinción la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena, ¿sí? Ustedes recuerdan que hemos estudiado que los derechos reales se clasificaban en derechos reales sobre cosa propia y en derechos reales sobre cosa ajena. Los derechos reales sobre cosa ajena aparecían, digamos, un grupo de derechos reales que eran los derechos reales de garantía, la hipoteca, la prenda, anticresis, y también algunos derechos reales como la servidumbre y el usufructo, que eran derechos reales de goce y disfrute sobre cosa ajena. Vamos a suponer que vamos a tomar el derecho real de usufructo. En el derecho real de usufructo, el usufructuario tiene el uso y goce sobre una cosa que pertenece a otro. Y esa cosa que pertenece a otro,
sigue perteneciendo a otro y ese otro se reserva para sí la facultad de disponer de la cosa. Vale decir que por un lado tenemos sobre una misma cosa dos derechos reales. El derecho real de dominio, donde su titular tiene la facultad de disponer de la cosa, y tenemos otro derecho real que concurre con distinta naturaleza sobre la misma cosa, que es el derecho de usar y gozar. Si este usufructuario que tiene el uso y goce, ¿sí?, adquiriera la titularidad de dominio, ¿sí?, sobre esa cosa sobre la que ya tiene el usufructo, ¿sí?, el derecho real de dominio se extingue. ¿Por qué? Porque se consolidan, ¿sí?, todas las facultades en el usufructuario. Entonces el usufructuario, además de tener el uso y goce, ¿sí?, tendría, ¿sí?, el derecho, la disposición, y entonces el dominio se extinguiría en cabeza del anterior titular de dominio para ser adquirido por el usufructuario, y el usufructo se extinguiría en este caso como derecho real sobre cosa ajena. ¿Por qué? Porque existe un principio de que nadie puede tener, digamos, un derecho sobre una cosa propia mayor al que tiene. Y como el dominio ya engloba la facultad de usar, gozar y de disponer de la cosa, el usufructo siempre es un derecho real sobre cosa ajena, y al haber adquirido el usufructuario el inmueble, entonces la cosa deja de ser ajena para ser propia, y por ende, digamos, el derecho real se extingue. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la servidumbre. En el caso de la servidumbre, el titular del derecho real de servidumbre tiene un derecho a usar o a reportar una determinada utilidad sobre un inmueble que pertenece a otro. Por ejemplo, en el ejemplo de la servidumbre de paso, el titular del derecho real de servidumbre, por su derecho, podría pasar por un inmueble que es ajeno, ¿sí?, en las condiciones que determinen, digamos, la causa del nacimiento de esa servidumbre. Ahora bien, si el titular de servidumbre adquiriera ese inmueble al titular de dominio, ¿sí?, entonces la servidumbre se extingue. ¿Por qué? Porque nadie podría tener una servidumbre sobre una cosa que le es propia. Es decir, la servidumbre naturalmente es un derecho real sobre una cosa ajena. Y si el titular de servidumbre adquiere el inmueble, ¿sí?, por una cuestión jurídica, resulta ser impropio ese derecho, y por lo tanto la servidumbre se extingue, ¿sí?, por efecto de la consolidación. Se han consolidado en cabeza, ¿sí?, del titular de servidumbre tanto esa utilidad que la servidumbre le reportaba como todas las facultades que son inherentes, digamos, o que son contenidos del derecho de dominio.